Hoy será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en mayo, mes de María. En el jueves eucarístico, jueves sacerdotal. En la tarde, hora santa, en diferentes templos de nuestras localidades. El programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas jueves de la cuarta semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de Santa Juana de Arco. Nació el 6 de enero de 1412 en una pequeña comuna francesa, en el seno de una familia campesina. Su infancia estuvo marcada por la cruel y sangrienta guerra de los 100 años. Juana de Arco, según sus declaraciones, invocó a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le aconsejaron llevar una vida devota y piadosa, una misión que ella lideraría al frente del ejército francés. En el año 1920 fue proclamada patrona de Francia, país por el que dio la vida. Pensamiento josefino para la fecha. Desde mi infancia, mi devoción a él, es decir, a San José, se mezcló con mi amor por la Santísima Virgen. Lo dijo Santa Teresita del Niño Jesús. Este fin de semana celebramos el primer sábado de mes, vez del Sacratísimo Corazón de Jesús, para una reflexión profunda. Oremos el Santo Rosario. Preparación para la fiesta de Nuestra Señora María Reina de la Paz. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Queridos amigos, bienvenidos a este día séptimo de preparación a la consagración a Jesús por medio de María, que pudiéramos titular Mis experiencias originarias en la creación del mundo. Dice la Gospa en un mensaje: queridos hijos, yo quisiera realizar en sus corazones un hermoso mosaico, a fin de poder presentar a cada uno de ustedes a Dios como una imagen original. Es del 25 de noviembre de 1989. Para entender una parte de nuestra identidad, debemos volver nuevamente a nuestro origen, a ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nos remontamos ahora a la conversación de Cristo con los fariseos que nos narran los evangelios. Dice: se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: no, habéis leído que al principio del Creador los hizo varón y hembra. Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Contestó Jesús: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Eso dice el Evangelio. Cuando Cristo dice al principio no fue así, se refiere al misterio de la creación. Ese es el principio, el estado de gracia que rodeaba al hombre antes del pecado. El ser humano antes del pecado original vivía en perfecta armonía, paz y amor, en sumisión al Padre.
Y por eso en el ser humano siempre habrá un eco originario de aquella inocencia, de aquella paz, de aquel amor que está insertado en el corazón humano. Los anhelos más profundos del corazón nos revelan ese eco, los deseos que tú y yo tenemos. El hombre al principio tenía la gracia llamada de la inocencia original. Por eso a veces tenemos el anhelo, la nostalgia de vivir algo que ya vivimos y nos podemos preguntar cómo es posible que tengamos la nostalgia de la comunión, del amor o de una paz más profunda, aunque no la hayamos experimentado nunca. Y se da porque siempre estamos en una lucha y una batalla entre el amor y el egoísmo, entre la paz y la preocupación. Al inicio no había sufrimiento, ni enfermedad, ni dolencias, ni muerte. No había conflictos, rivalidades, odios, asesinatos, ni guerras. No había dolencias físicas ni psicológicas. El amor de Dios lo mantenía todo. Nos dice San Juan Pablo que en el relato de la creación del hombre, al cual Cristo hace referencia, hay 3 experiencias originarias, es decir, que están en la raíz de cada experiencia humana, pero que no las percibimos ni nos percatamos de su grandeza porque están siempre entrelazadas, digamos así, en las cosas ordinarias de la vida. La vida de gracia nos permite vivir esa experiencia de inocencia originaria. La primera experiencia del hombre es la soledad. En esa experiencia el hombre experimenta que no se siente identificado con las demás criaturas que le rodean de la creación. Es en esa experiencia que toma conciencia de quién es realmente y se reafirma como persona y como sujeto capaz de hacer elecciones. El hombre entra en comunión con Dios y se relaciona con Dios y descubre quién es. Su identidad está revelada por su cuerpo como una persona y como varón o mujer, masculinidad y feminidad. Y esto determina cada célula de nuestro ser. Esta experiencia de soledad era apertura y espera del otro. Pero Dios, viendo que el hombre está solo, crea a Eva como ayuda adecuada y entra allí la segunda experiencia que nos describe San Juan Pablo II, que se llama la unidad. Es la experiencia de que somos un don para otro, la experiencia del amor, de la comunión entre las personas, el darse, el acoger y el recibir. Por el amor, en esta experiencia somos más imagen de Dios. Cuando la Escritura dice que no es bueno que el ser humano esté solo, se refiere a que el ser humano no está hecho para ser una isla. Por esencia somos creados para depender unos de otros. Es hermoso que podamos aportar los unos a los otros el propio don, algo que yo tengo y los otros no tienen y que los otros me aporten aquello de lo que carezco y descubrir así que los otros seres humanos reflejan algo de Dios que yo no reflejo. En la complementariedad se da la plenitud. Y la tercera experiencia del hombre que vemos en la creación es la desnudez. El hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza porque se miraban con la paz interior de la mirada misma de Dios. Mirada que abraza a toda la persona. Esa mirada no se queda en lo exterior, en la cáscara, sino que penetra el corazón. Es la mirada que hace que el amor cubra cualquier tipo de vergüenza. Esa mirada va más allá de los defectos de la persona, es mirar en su totalidad al otro. Esta desnudez nos hace entender que nuestro cuerpo está hecho para la comunión de amor. La desnudez total demuestra la unión total entre lo espiritual y lo físico en el hombre. Hoy te invito a reflexionar de lo vivido en este día o en esta semana y descubrir cuáles han sido tus experiencias originarias de soledad, de unidad, de desnudez, que no están tan conscientes inmediatamente en tu corazón porque se entremezclan con lo ordinario de cada día, y presentarle esas experiencias a María para que ella las entregue a su vez a Dios. Un mosaico, es como un mosaico que revele esas experiencias junto a la inocencia originaria que se muestra en tu vida de gracia. Terminamos así nuestra primera semana de consagración al Inmaculado Corazón de María, y a María le entregamos todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra existencia como seres únicos, irrepetibles e irreemplazables, nuestra mente, alma y cuerpo, la creación, el reconocer nuestra identidad como hijos de Dios, nuestras experiencias originarias y el don del amor presente en las personas que pasan por nuestra vida. El don que somos a nuestra vez nosotros para cada uno de los que nos rodean. Sigamos con mucha ilusión este camino de 33 días y pidamos al Espíritu Santo
que nos auxilie y que el Señor los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los... No tengas miedo, estoy contigo. María, Reina. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. La peregrina de la paz recorre nuestros caminos. Abrámosle el corazón. Hoy de visita en el municipio de Guatapé y comunidades cercanas. Contigo por el camino, Santa María va. El domingo anterior hemos celebrado la fiesta de la Santísima Trinidad. Nosotros no hemos hecho un programa exclusivo de la Santísima Trinidad. ¿Por qué razón? Porque la Santísima Trinidad es simplemente la base, el camino, abarca toda la actividad de la Iglesia. Todos los días celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, porque todos los días invocamos al Padre, todos los días invocamos al Hijo, todos los días invocamos al Espíritu Santo. No hay ninguna acción en la Iglesia que no se realice bajo el amparo, la protección, la guía de la Santísima Trinidad. Sin la Santísima Trinidad, pues, no solamente no habría iglesia, sino que no habría mundo, porque está la creación que la Santísima Trinidad ha realizado. Y bueno, hay apropiaciones, el Padre, Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador, pero son apropiaciones, porque la Trinidad Santísima, un solo Dios, tres personas. Ese solo Dios es el que ha hecho todo. La única apropiación que no tiene el Padre ni tiene el Espíritu es el de ser Redentor, porque el Redentor es Jesucristo. Pero ¿quién propició, quién permitió, quién envió al Redentor al mundo? Pues la misma Trinidad. El Verbo era Cristo y sigue siendo Cristo, pero el Verbo no tenía carne, no tenía personificación humana. Esto pues es, lo habla uno con mucha reverencia porque no somos teólogos, y si algún error decimos, pues simplemente con mucha sencillez lo tendríamos que corregir, porque no somos teólogos. Pero el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo eternamente existen y no son creados, porque Dios no tiene principio. ¿Qué tuvo comienzo en la Trinidad? El Verbo, cuando se hizo carne, el Verbo no tiene principio, el Verbo es eterno, como el Padre es eterno y el Espíritu es eterno. ¿En qué sentido queremos decirlo? En la humanización. Ahí sí decimos que Jesucristo tuvo un comienzo en lo humano, pero es el Verbo encarnado. Nosotros no le echemos a esto, como decimos popularmente, coloquialmente, cabeza, porque esto no lo entiende nadie. La persona que diga que entiende la Trinidad, que la comprende, que la descifra,
no existe, y el que diga que es capaz, pues ese será Dios. No, ese ser humano no existe, no existe. Sabemos por revelación, no por estudios, que en Dios hay 3 personas, pero lo sabemos por revelación, no porque el hombre estudioso lo descubrió, no. Dios es inalcanzable. Ahora, ¿conocemos atributos de Dios? Sí, los conocemos. Dios es el bien, Dios es el bien. Y no es que Dios sea bueno, sino que Él en sí es el bien. Dios es el bien. Los misterios de Dios, el hombre no los conoce. Solo nos toca aceptarlos. Entonces, debemos concluir en que la Trinidad es la base de todo. Ahora los teólogos hacen un esfuerzo, lo han hecho a lo largo de los siglos, como dice un artículo que hemos encontrado en la internet y un amigo nos lo ha suministrado. Los teólogos durante los siglos pues han hecho un gran esfuerzo para exponer con conceptos humanos, porque no pueden más, el misterio de la Trinidad, y que han hecho apenas una ayuda apenas a los cristianos a reavivar su confianza en Dios Padre, a reafirmar su adhesión a Jesús, el Hijo encarnado de Dios, y a acoger con fe viva la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso puede ser bueno hacer un esfuerzo por acercarnos al misterio de Dios con palabras sencillas y corazón humilde, siguiendo de cerca el mensaje, los gestos, la vida entera de Jesús, misterio del Hijo de Dios encarnado. Esto lo encontramos en el artículo que hemos dicho. El misterio del Padre es amor entrañable y perdón continuo. Nadie está excluido de su amor. A nadie Dios le niega su perdón. El Padre nos ama y el Padre nos busca a cada uno de sus hijos e hijas por caminos que solo Él conoce. Mira a todo ser humano con ternura infinita y profunda compasión. Por ello Jesús lo invoca siempre con una palabra: Padre. En el Evangelio hay muchos pasajes en donde Jesucristo invoca al Padre. Nuestra primera actitud ante ese Padre ha de ser la confianza, el misterio último de la realidad, que los creyentes llamamos Dios, no nos ha de causar nunca miedo o angustia. Uno oye por ahí decir a veces el temor de Dios, que es un don, el temor de Dios, pero los sacerdotes, nuestros directores espirituales y los teólogos nos explican que ese temor no significa miedo a Dios. ¿Cómo le va a tener uno miedo a Dios si es el papá de uno? Si es el Padre, el que lo ama a uno, ¿cómo le vamos a tener miedo? Ese temor significa es el temor de ofenderlo, el pesar de ofenderlo, el remordimiento de ofenderlo. Eso es lo que significa el temor de Dios. Dios entiende nuestra fe tan pequeña, tan vacilante, pero no hemos de sentirnos tristes por nuestra vida, que muchas veces es mediocre, ni tampoco desalentarnos al descubrir que hemos vivido durante años alejados de ese Padre. Podemos abandonarnos a Él con sencillez. Nuestra poca fe basta. Ojalá tuviéramos mucha fe, pero atención, que la fe no es algo que pueda crecer a voluntad de uno. Uno puede pedirle a Dios y debe pedirle: Señor, aumentanos la fe. Pero pedirlo o pedirle: Señor, nunca permitas que uno pierda la fe. Pero la fe es un don, es un regalo, y uno no puede aumentar la fe al querer de uno, por voluntad propia de uno. Hoy voy a tener más fe, hoy voy a tener menos fe. No, la fe es un don que se aumenta en uno si Dios le da ese regalo, y se merma en uno no por voluntad de Dios,
sino porque uno se maneja mal, y en la medida en que uno se maneja mal, pues merma la fe, porque si la fe de uno fuera en aumento, todo lo que cada día hacemos, pensamos, decimos, sería dentro de un crecimiento espiritual. Pero no nos podemos desanimar, porque Jesús, nuestro modelo, nos invita a la confianza. Estas son las palabras de Jesús. No viváis con el corazón turbado. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús es el vivo retrato del Padre. En sus palabras estamos escuchando lo que nos dice el Padre. En sus gestos y su modo de actuar, entregado totalmente a hacer la vida más humana, se nos descubre cómo nos quiere Dios. Por eso en Jesús podemos encontrarnos en cualquier situación con un Dios concreto, amigo y cercano. Pues ¿qué pasa? Que en Jesucristo se reveló el Padre. La humanidad no puede decir, es que Dios es un ser lejano, no sabemos qué piensa, no sabemos cómo piensa. Pues ahí está Jesucristo, que es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y lo que Jesucristo hizo y dijo, pues es lo que Dios quiere que hagamos, porque las palabras de Jesucristo son palabras de Dios. Dios pone la paz en nuestra vida. Dios nos hace pasar del miedo a la confianza, del recelo a la fe sencilla en el misterio último de la vida, que es el amor. Entonces, acoger el Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo, Jesús, es acoger dentro de nosotros la presencia invisible, callada, pero real del misterio de Dios. Es que Dios no es tan lejano como uno cree. El que tiene a Jesucristo tiene a Dios. El que tiene el Espíritu Santo tiene a Dios. El que tiene el Padre tiene a Dios. Entonces, el humano está en capacidad de acercarse a Dios. Hay muchas pruebas de la existencia de Dios para el que quiere creer en Dios. El que no quiere creer en Dios, pues no cree, pero no tiene ninguna prueba, ninguna, que le indique, que le muestre que Dios no existe. ¿Pruebas de que existe? Cantidades. ¿Pruebas de que no existe? Ninguna. Lo que pasa es que somos duros de cabeza nosotros y queremos entender el mundo según nuestra propia capacidad. En fin, cuando nos hacemos conscientes de esta presencia continua, comienza a despertarse en nosotros una confianza nueva en Dios. Y esto lo decimos, o por lo menos lo interpretamos, para la situación actual de nuestras problemáticas sociales. Nos mantenemos llenos de pesimismo. Dios es como si se hubiera ido. No, Dios no se ha ido, a Dios lo despachamos nosotros, que es muy distinto. Y la violencia que hay en el mundo es una violencia provocada por nosotros, no por Dios. ¿Y qué nos pide Dios? Solamente orar, es decir, invitarlo para que venga en la solución de lo que nos pasa. Pero si no lo hacemos, entonces Dios no nos va a obligar. Nuestra vida es una vida frágil, llena de contradicciones, llena de incertidumbre. Creyentes y no creyentes vivimos rodeados de misterio, pero la presencia también misteriosa del Espíritu en nosotros, aunque débiles, es suficiente para sostener nuestra confianza en el misterio último de la vida. ¿Cuál es? El amor. Estas cosas que hemos considerado las escribió un buen pensante que se llama José Antonio Pagola, un autor muy teólogo. Ahora, pero la verdadera teología no es la de los libros, tampoco la de los pensadores, porque cuántos teólogos se han desviado de la fe, porque la teología de la que tanto hablamos no
se aprende intelectualmente. El teólogo que viva de sus propios pensamientos probablemente va a incurrir en errores. Decían algunos que la teología se estudia de rodillas. Antes de despedirnos, permítasenos invitarles a solicitar en nuestras oficinas de ABA Comunicaciones el servicio de la Liga de la Misa. Recordemos que la Liga de la Misa es la más delicada y eficaz atención que se puede ofrecer a una persona en solidaridad por un duelo o en felicitación por un logro, porque la Liga de la Misa es precisamente el ofrecimiento de la Santa Eucaristía por estas intenciones muy legítimas que todos tenemos. La Liga de la Misa. Ayudamos con este ofrecimiento también a nuestra Iglesia Católica en sus apostolados tan diversos que sostiene. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se da.